Ya, bueno, toca. Esta vez toca señalización química entre células, o más fácil decirlo, señalización celular. Bueno, ¿qué es? Es más que todo un proceso en el cual una célula responde a un cierto estímulo, provocando una respuesta específica. Esta se puede decir que consta de 7 etapas, comenzando primero que es la síntesis del mensajero químico, luego está la secreción del mensajero, el transporte del mensajero, la detección o recepción del mensajero, es decir, señal, por un receptor celular, que puede ser la proteína. La traducción de señal, con traducción se quiere decir que la célula va a convertir la señal externa en una señal interna. Luego está la respuesta celular, que pueden ser diversas, ya sea metabolismo, expresión génica, entre otras. Y por último está la eliminación de la señal, causando la interrupción del proceso. Continuamos con los tipos, que son 6 formas principales. La primera es la comunicación endocrina o hormonal. En este tipo de comunicación, la célula libera hormonas al torrente sanguíneo, actuando sobre células distantes, como puede ser, ejemplo, ya bien sea de la insulina o el cortisol. El segundo tipo está la neurotransmisión, en el cual la señal es un neurotransmisor liberado en la sinapsis. Actúan entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora, que puede ser un músculo o una glándula. En ese caso tenemos como ejemplo la acetilcolina y la dopamina. Luego está la neuroendocrina, en el cual es que una neurona libera hormonas al torrente sanguíneo, actuando justamente a distancia, como también lo es la comunicación endocrina. Como ejemplos tenemos a la oxitocina, a la vasopresina, a la tiotropina y a la corticotropina. Luego está la comunicación paracrina, en el cual se actúa en distancias cortas sobre células cercanas. Como ejemplos podemos encontrar los factores de crecimiento y en momentos de inflamación. Luego, como quinto tipo, tenemos la comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto. Requiere contacto físico entre las células. El contacto puede ser de diversas formas. Bien puede ser a través de proteínas transmembrana, como se puede ver aquí, en el cual se expresa en la membrana tanto un ligando como un receptor, uniones comunicantes como uniones gap y uniones célula-célula, que eso ya es a través de adhesión, que puede ser con ayuda de las cadenas. Entre los ejemplos tenemos las Notch delta y las antes mencionadas cadenas. Luego está la autocomunicación o comunicación autocrina, en el cual los sitios blancos están en la misma célula. La célula libera señales para estimularse a sí misma, y esto, cuando se descontrola, puede causar una proliferación descontrolada de la célula. Un ejemplo justamente de este segundo punto es el cáncer, el cual es una proliferación descontrolada. Entre los ejemplos podemos encontrar la respuesta de las células del sistema inmune y factores de crecimiento que estimulan su propia proliferación. Pasamos con el ligando mensajero, el cual es una molécula que puede unirse a un receptor, permitiendo justamente la señalización celular. Para el mensajero químico pueden ser hormonas como la insulina, la adrenalina, las hormonas esteroideas, el glucagón. Pueden ser eicosanoides como las prostaglandinas, los leucotrienos, gases como el óxido nítrico, factores de crecimiento, los cuales regulan la proliferación de células, neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, y también citoquinas, que son justamente de respuesta inflamatoria, y en quimiotaxis. Pasando con un tipo de ligando de mensajeros,
encontramos a los liposolubles con receptores intracelulares. Estos justamente van a viajar por el torrente sanguíneo y van a atravesar la membrana de la célula, ya que sus receptores van a estar adentro. Un caso son los esteroides, es decir, hormonas sexuales, el cortisol, la aldosterona, la vitamina D, la tiroxina, los retinoides. Bueno, son más que todo ejemplos de liposolubles con receptores intracelulares. Luego están los hidrosolubles que se unen a receptores de superficie, como se puede ver justamente en la imagen. Estos no se difunden a lugares lejanos, sus receptores justamente están en la superficie de la célula y necesitan segundos mensajeros para lograr transmitir el mensaje. Pueden o bien producir respuestas rápidas o respuestas algo más lentas a través de la expresión génica o alterar la función de una proteína. Entre los ejemplos están tanto la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética, la oxitocina, las endorfinas. Pasando con lo que hablamos hace un momento, los cuales son los momentos, se encuentra la transducción de señal, en el cual una señal extracelular es convertida a una intracelular. Entre las etapas de la transducción está el ligando, activa justamente un receptor específico. Este provoca que cambie su forma de este receptor. Este receptor va a transmitir una señal a una enzima, la cual va a generar un segundo mensajero. Esta señal se amplifica a través de diversas reacciones y por último la señal se traduce en un cambio en la célula, que bien puede ser rápido o lento. En cuanto a segundos mensajeros, está presente en aquellas vías en que el primer ligando induce la información del segundo mensajero. Podemos encontrar tanto hidrofóbicos como el 1,2-diacilglicerol o el IP3, hidrofílicos como el AMP cíclico, el GMP cíclico y el ion calcio más 2, o gases como el óxido nítrico, está también el monóxido de carbono. eh, Luego pasamos con la cascada de señalización y amplificación intracelular. Con eso caemos justamente como se ve en la imagen a través de una señal. Luego esto se va a difundir para emitir una cascada de señal, es decir, diversas señales, de forma que permita que esta señal se pueda transmitir por la célula hasta emitir la respuesta necesaria. Ahora, en cuanto a los receptores celulares, hay de dos tipos, tanto de superficie, que son acoplados a canales iónicos, acoplados a proteína G o acoplados a enzimas o tirosina quinasa. Luego están los receptores intracelulares, como bien pueden ser los nucleares, que justamente van a estar en el núcleo, en el cual vamos a encontrar hormonas esteroideas, tiroideas y retinoides, y los receptores de gases, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Comenzando con los receptores de membrana. El ligando, por la redundancia, se queda en la membrana, con esto no ingresa a la célula, activando una respuesta intracelular. Tenemos los receptores de canales o canales iónicos regulados por un ligando, en el cual justamente se van a abrir y cerrar cuando un ligando específico se une a ellos. El proceso es bien simple. El ligando se une al receptor, sucede un cambio como formacional del receptor, o sea, un cambio en su forma. Aquí estaba cerrado, luego cuando el ligando llegue se va a abrir, permitiendo el paso de iones al abrirse el canal iónico y solo van a pasar iones específicos. Luego cuando el ligando se va, el canal se vuelve a cerrar. Pasando con receptores acoplados a proteína G. La interacción del receptor y la señal de proteína diana
está mediada por una proteína G. Tiene como función transmitir señales extracelulares a componentes de señalización intracelular, es decir, transformar de señal extracelular a una señal intracelular y mediar diversas respuestas fisiológicas. En el ser humano existen más de 800 receptores diferentes, justamente de proteína G. Está constituida por tres subunidades. Está alfa, beta y gamma. Las unidades y todo esto, que es justamente la proteína G, está unida a la membrana gracias a las subunidades alfa y gamma. Cuando llega más que todo el ligando, la subunidad cambia GDP por GTP, pasando de un estado inactivo a estar activo. Ahora, tiene dos principales vías de transducción: la vía de la señal AMP cíclico y la vía de la señal fosfatidilinositol. Wow, me costó. La proteína G es un receptor transmembrana de 7 dominios. Esto lo vimos en la clase de membrana. Con 7 dominios me refiero a que atraviesa la membrana 7 veces. En cuanto a los pasos, está primero que el ligando se une al receptor, luego el receptor va a sufrir un cambio de conformación, en el cual la subunidad alfa va a cambiar GDP por GTP activándose, y luego la subunidad alfa se va a disociar de las otras dos, separándose, hasta encontrar y regular a la proteína objetivo. Y esta proteína objetivo va a transmitir la señal mediante segundos mensajeros. El ligando se va y el GTP se hidroliza en GDP. Como ejemplo tenemos la vía de la adinolato ciclasa, en el cual la adinolato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar la pKa. Y la pKa va a fosforilar moléculas para obtener distintas respuestas. Se podría decir que una de las respuestas más importantes es que va a activar la glucógeno fosforilasa produciendo la glucogenólisis, es decir, se va. Y luego está que inactiva la glucogenosintasa, que va a inhibir la glucogénesis. Luego pasamos con los receptores alfa y beta adrenérgicos, los cuales se activan por las catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Dependiendo del subtipo de receptor, la señal y respuesta cambia. Podemos ver que en el receptor alfa 1, en la vía justamente de la fosfolipasa C, el PIP3 se va a dividir en IP3 y en diaglicerol. El IP3 va a activar, va a producir que se le ve calcio ion más 2, produciendo la contracción del músculo liso. En cambio, cuando va al receptor alfa 2, esto no logra producirse, causando la relajación del músculo liso, lo contrario al receptor alfa 1. Por último está el receptor beta, el cual es el anterior visto, la vía de la adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico, activando enzimas implicadas en ruptura de glucógeno. La ruptura de glucógeno es justamente la glucogenólisis. Luego pasamos a tipo de receptores acoplados. ¿Dónde está? Ah, ya. O voy corriendo, gente, normal, díganme y regreso. Díganme más, gente.
Todo bien. Pues no veo que las demás tengan dudas tampoco. Bueno, gente, entonces continuamos. Se viene lo que esperaban todos muy pronto, la vía de la insulina. Bien. Continuando con los tipos receptores acoplados a enzimas, por favor recuerden esto que más adelante al final la vamos a ver como una sorpresita. Al unirse a su ligando como una hormona o factor de crecimiento, van a activar una enzima en su dominio intracelular o reclutan enzimas asociadas. Estos constan de tres dominios, tanto el dominio extracelular, el dominio transmembrana y el dominio intracelular. Tenemos como tipos el receptor tiroxina quinasa, el cual fosfoila el residuo de tirosina. Tenemos como ejemplo el receptor de insulina y el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Luego están los receptores con actividad de ceína o treonina quinasa, que van a fosforilar residuos de ceína y treonina. Y tenemos como ejemplo el receptor para el factor de crecimiento transformante beta. Ahora, ¿cómo está formado el receptor de insulina? Va a estar formado por dos subunidades alfa y dos subunidades beta unidas por un puente disulfuro. Las subunidades alfa más que todo van a cumplir un papel de regulador debido a que van a regular las unidades beta, inhibiendo su capacidad para autofosforilarse cuando no haya un ligando. Y las unidades beta solo se van a autofosforilar en su residuo de tirosina. Ahora, ¡fua! Si sienten que se perdieron, me dice para poder repetirlo. Vamos a ver más que la vía de la PIK3, PI3K, AKT por la insulina. Comenzamos primero cuando la insulina llega a su receptor. El receptor de insulina activo se va a unir justamente al IRS y esto lo que va a hacer es fosforilarse. Una vez que esto esté fosforilado, se convierte en un sitio de unión y activación del PI3K. Lo que va a hacer el PI3K es que va a convertir el PIP2 en PIP3 y el PIP3 son sitios de unión para sinasas. Ya puede ser bien PDK1 o PDK2 y el AKT, que son justamente esos tres. El AKT fosforilado va a regular varios efectos metabólicos. Pueden ser diferentes gracias a diferentes sustratos, como puede ser el emetor, el FOXO, el GSK3, el ACS160 y la caspasa 9 y la BCL2. El emetor, el que se va a encargar es la síntesis de proteínas, el FOXO, el adipogénesis, el GSK3, el síntesis de glucógeno, el BCL2 es como se disminuye la apoptosis. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar más que todo en el ACS160, que se puede decir que es por lo que es más conocido la insulina. Cuando uno piensa en insulina, lo relaciona al azúcar. Para esto va a estar aquí sus pasos. Cuando el ACS160 es fosforilado por el AKT, se inhibe, permitiendo que el RAP-GDP pase a RAP-GTP activándose gracias a las proteínas HEF que se encuentran aquí. Esto va a permitir que el GLUT4 viaje a la membrana y esto a su vez va a hacer que la glucosa pase al interior de la célula, así regulando más que todo el paso de la glucosa al interior de la célula. El objetivo principal de esta vía es regular el metabolismo energético. Y a ver, antes de continuar, ¿se entendió o nadita?
Sí, pero el resto, o sea, escriban normal para repetirlo. O sea, el sustrato receptor insulina, quinasa, fósforo, ay, no, bueno, fructos. No, creador Brian, tú dime. No, solamente que me hizo gracia que IRS, esto, receptor de insulina, y me dije, vale. No, o sea, el IR sí es el receptor de insulina, el IRS es el sustrato receptor de insulina. Sí, 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 o sea, lo asumí y dije, mira, sí era. Ah, sí, Pero pero, o no, sea, sí, más o menos algunos sí se dejan sacar por el nombre. Bueno, gente, entonces se sigue. Luego tenemos a los receptores intracelulares. Tenemos tanto nucleares, que van a estar en el núcleo, los receptores de gases y los, los que se difunden a través de los intersticios de la capa lipídica. Bueno, continuando están los funcionamientos de los receptores intracelulares. El ligando atraviesa la membrana y se une a su receptor. El complejo ligando-receptor se traslada al núcleo y reconoce sitios de unión específica, esto causando una alteración en sus niveles de transcripción. La unión del ligando altera la conformación de la proteína receptora, causando que el receptor se una a proteínas coactivadoras que estimulan la transcripción génica justamente en el núcleo. Ahora, la respuesta a la unión ligando-receptor. Esta es la respuesta primaria temprana a hormona esteroidea. Es una transcripción de un pequeño número de genes. Es en cuestión de minutos, de 30 minutos. Y luego está la respuesta secundaria o retardada, que los productos de esos genes a su vez activan otros genes, produciendo una respuesta retardada. Tenemos como ejemplo el receptor intracelular tipo 1 de glucocorticoides. Como podemos ver, aquí está el glucocorticoides y aquí está su receptor. Cuando su receptor va a estar inactivo, se va a encontrar en el citoplasma unido al HSP90. Aquí lo vamos a encontrar en un estado inactivo. Cuando el glucocorticoides se une a su receptor, el HSP90 se va a desplazar y luego esto se va a activar provocando la dimerización de su receptor. Es decir, ya no va a ser uno solo, van a ser dos. Luego, este complejo hormona-receptor va a entrar al núcleo y a la vez va a reclutar coactivadores con actividad histona acetiltransferasa, es decir, en su abreviación HAT. Esto se va a unir al HRE para activar la expresión génica. Como tenemos otro ejemplo, que es el receptor intracelular tipo 2 de la hormona tiroidea. Los receptores de hormonas tiroideas regulan una amplia variedad de genes. Los receptores de hormonas tiroideas sin ligando se van a encontrar con un receptor retinoico X, R por R. Estos se van a unir a un elemento de respuesta de la hormona tiroidea, el TRE, en el ADN, que se encuentra justamente en el ADN, y va a reclutar correpresores, como podemos encontrar aquí. Ese es el correpresor de histonas desacetilasas asociadas. Por lo tanto, reprimen la expresión génica. Ahora encontramos la unión de T3.
Con el T3 va a promover un cambio en la conformación del receptor de hormonas tiroideas. Esto va a producir que se liberen los correpresores y en vez de eso se busquen coactivadores. Otra vez de histona acetiltransferasa, o sea, esta vez HAT. Esto va a provocar el reclutamiento de la polimerasa 3, que es importante justamente para la transcripción genética, permitiendo esta. Ahora encontramos con los gases, como son el óxido nítrico, los cuales no necesitan receptores intercelulares debido a que se difunden fácilmente por la bicapa lipídica, pasando a las células sin ningún problema. Estos se unen a enzimas intracelulares, como la guanilato ciclasa soluble, que podemos encontrar en este esquema. Una vez que se activa, va a ser GMP cíclico y va a provocar la relajación rápida de la célula muscular lisa. Como ejemplo tenemos la vía de señalización JAK-STAT de los receptores de la eritropoyetina. Estos van a ser algo parecidos a la tirosina quinasa, pero van a tener uno que otro cambio. Primero, el receptor se va a ir a su ligando, provocando su dimerización, y esto van a reclutar quinasas, que son JAK. Estos nos van a ayudar justamente para lo que es la fosforilación, debido a que por su cuenta propia no puede hacerlo, como lo hace la proteína tirosina quinasa, que no necesita esto, debido a que tiene su parte de residuos de tirosina. Como se menciona así, va a ser una estructura similar a receptores de tirosina quinasa, pero sin actividad quinasa, es decir, incapacidad para autofosforilarse. Por eso que justamente recluta las quinasas. En JAK lo que va a hacer es fosforilar el receptor en su residuo de tirosina, creando sitios de anclaje para proteínas con dominio SH2 como SSTAT, que se ve acá, el PI3K y el GRB2. El STAT unido al receptor es fosforilado por el JAK y el STAT se va a formar dímeros que actúan como un factor de transcripción dentro del núcleo. Luego tenemos lo que puede ser un feedback negativo, que es el COSS1 y el JAK2 inhibidor. Bueno, con el JAK2 inhibidor se podría decir que dice que cuál es su función, el cual es inhibir al JAK2, provocando su inhibición y que no se realice justamente el resto del ciclo. Acá tenemos otras dos vías, pero se podría decir que la central es la principal. Luego tenemos otra vía, que es la vía de señalización del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Acá va a ser la unión del FGF a su receptor, es decir, el FGFR, provocando la dimerización del receptor y su autofosforilación en sus dominios de tirosina quinasa. Una vez que esté activado, va a reclutar y activar a la enzima fosfolipasa C, gamma. Y esta a su vez va a producir a partir de PIP2, diaglicedol y IP3. El receptor lo que va a hacer luego va a ser activar el factor de transcripción STAT. Esto va a regular principalmente la expresión génica en el núcleo. Otro también es el sustrato de la sinasa del receptor, que es fosforilado por la sinasa del receptor activado. Este va a reclutar la vía RAS-MAP, que es otra, como podemos ver aquí. Una vez esto fosforilado, también recluta la enzima PI3K, que luego va a fosforilar al AKT, y estos últimos activan los factores de transcripción del FOX. Esta vía más que todo regula negativamente la proliferación celular y promueve la hipertrofia de los condrocitos. Como último, es importante recordar
que una misma señal química puede inducir diferentes respuestas, debido a que no todas las células van a tener la misma respuesta para la misma señal, como es este ejemplo de la acetilcolina, en el cual el músculo del corazón, al recibirlo, se puede ver que se relaja. En cambio, acá en el músculo esquelético, al recibir su receptor, lo que va a hacer es contraerse. Y luego tenemos aquí un ejemplo de liberación a través de la secreción, debido a la llegada de su ligando. Ya, eso sería todo antes de pasar con las preguntas. Bueno, con las flechitas. ¿Vale repetir todo el ciclo? No, tranquilo, para el segundo ciclo sí vamos a empezar no quiere decir, para el segundo unidad sí vamos a empezar a tiempo. O si no, voy a pasar con la planchita, gente. Exacto. Es bastante. En química hubieron 10, oye, qué daño. Bueno, supongo que no, entonces vamos a pasar con la planchita, gente. La, pri- la primera pregunta, una facilísima, que yo dije que prestaran atención. ¿Qué tipo de receptores celulares se activan mediante la unión de ligandos y que posteriormente generan cambios en la actividad de enzimas en la célula? La palabra clave aquí es enzimas. ¿Quién la saca? Tengo fe, Brian, no me falles. Campeón la D. Además, otra respuesta, además de las B. En parte tú lo tocaste. Te dijo. Sí. Bien. La acertó. Los receptores tirosina quinasa, como se menciona así, son tipos de receptores acoplados a enzimas. Estos, al recibir su ligando, van a activar una enzima en su dominio intracelular. Como podemos ver aquí, uno de estos es el receptor tirosina quinasa, el cual es el que se menciona aquí en las claves. Bueno, pasamos. Normalazo, la verdad, tirando la gente. Ya, gente, la segunda pregunta. En la vía de señalización mediada por insulina,
¿Cuál es el principal efecto que tiene la activación de su receptor en la célula? Entre todas las alternativas, solo hay una que menciona su principal efecto. Espérate. Y fue la que más recalcamos, y fue la que más explicamos literalmente. Tuvo su propia explicación todavía. Anímense, porfa. Gente, cuando dice insulina, ¿a qué se le viene a la cabeza? Glucosa. Brian, deja participar a los demás, Brian. Brian, demasiado poder, Brian. Oye, ¿qué? Robertinho. Y sí, gente, si A la B. Uf, sí, 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 pues lo voy a buscar. Acá está. Como dije, su función principal o principal efecto es que a través de la inhibición de la AS160 permite que el RAP-GDP pase a RAP-GTP, causando que el GLUT4 viaje a la membrana, permitiendo el paso de glucosa al interior de la célula. Por eso justamente es la clave P. Aumenta la captación de glucosa mediante la translocación de transportador de glucosa. Y ya, la última, que es la más sencilla para el final. ¿Cuál de los siguientes tipos de señalización celular se caracteriza por la liberación de moléculas que actúan sobre células cercanas? Paracrina. A ver, él dice besito, alguien dice, está bien, es que ya acabó la clase, pero eso es lo que es, ¿no? Ya, gente, él dice, Maferinca Fuentes dice, la B, anima. Robertiño, tú lo debías saber, Robertiño. Oh, che, hidroxia te pasa. Con dos carbonos. Sí, todo está grabado, gente. Exacto. Y bueno, gente, sí, gente, era paracrina. ¿Dónde está? Es de las primeras diapos. Aquí está. La paracrina va a actuar sobre células justamente cercanas. Y se podría decir que la neurotransmisión es un tipo de señalización paracrina especializada debido a que se realiza entre células cercanas. Y bueno, gente, eso fue todo por hoy. Ok.